Buenas tardes. Continuamos la tarde de entrevistas en Mallorca Home Meeting y recibimos, bueno, es un placer recibir a Antonia Pisá y Ricardo Peláez, arquitectos de 31513 Arquitectes. Es que nunca es 353. 353. Perdón, es que me han puesto una dosis que no venían y está diciendo, no era tan largo. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. 353 y Arquitectes es un estudio de arquitectura e interiorismo que desarrolla todo tipo de proyectos de forma personalizada, cuidando todas sus fases hasta la recepción y entrega de la obra. Buenas tardes. Buenas Muchísimas tardes. Gracias por Gracias a vosotros. Invitarnos y participar en este evento. Y bueno, ya nos has introducido de forma muy clara y nosotros como temática que presentamos hoy es edificios multifuncionales, versatilidad de espacios y a partir de esos conceptos cómo hemos desarrollado un encargo que nos hicieron para un edificio un poco singular, saliendo un poco de lo que es el prototipo de vivienda unifamiliar. Y ahora mi compañero Ricardo os irá explicando un poco los conceptos con los que luego hemos trabajado para el proyecto final. Sí, sin embargo, este edificio pues es un poco la evolución y la tendencia y lo que tenemos que hacer hoy. Bueno, esto ya son una cuestión un poco... que es un edificio que es la arquitectura civil, casas, edificios, monumentos, espacios, todo lo construido, teatros, bibliotecas. Una pequeña frase. Es verdad que en Europa nos estamos dando cuenta de que tiene que haber una evolución. Han cambiado las necesidades, tanto a nivel social como fundamentalmente ambiental. Vemos que la Agencia de Ecología dice aquí en Barcelona 2019 establece parámetros y estándares para garantizar el máximo aprovechamiento de los espacios. Bueno, esto en concordancia con óptimas condiciones para su habitabilidad. Hay determinados indicadores en la construcción que nos dice cuándo estamos consumiendo espacio y cuándo no se ha consumido mucho espacio, y una de las involuciones o evoluciones es que ahora estamos hablando de compacidad y que es un nuevo concepto fundamental para el proyecto en relación y además relacionado con una multiplicidad de usos. Es decir, en una caja tenemos que poder meter muchos usos. El significado de compacidad, que yo creo que es exactamente muchos usos. En una cajita pequeña, es decir, no seguir consumiendo espacio. Bueno, ¿cómo clasificamos los edificios? Pues podríamos hacerlo de distintas maneras: tamaño, función, estructura, altura, ubicación. Habría muchas formas de intentar clasificar las edificaciones. Nosotros nos gusta más la función. Y a partiendo de esta premisa, pues qué tipos de referentes hay. La construcción residencial, pública, comercial, industriales, las zonas verdes, las zonas de servicio, las deportivas y las culturales. Son 7. Aquí, bueno, pues aquí un poco la ilustración lo que pretende ver es cómo se combinan distintos usos caracterizados cada uno por un color distinto dentro de una edificación. Y aquí pasamos ya al edificio multifuncional, que es, pues se integran, ¿sí? Integramos usos mixtos. Es un modelo tipológico a partir de referentes que establece unas relaciones programáticas, es decir, un programa y unas interrelaciones. Hay una tipología constructiva que es replicable y modular. Es decir, replicable, podemos repetirla, modularla, viene modulada, y veremos por qué después, generando índices de ocupación adecuados y de construcción a partir de edificios más compactos y eficientes. Estas son dos características fundamentales, ya lo hemos visto, ¿no? El que sea compacto y el que sea eficiente. Se pretende superar el conflicto existente de ocupación de espacio público por la actividad comercial en el barrio. Vale, aquel concepto tradicional en que todos los bajos se dedicaban a pequeñas tiendas y locales comerciales, bueno, esto ha cambiado. Ha cambiado porque ha cambiado nuestra forma de vida, nuestra forma de desplazarnos, etcétera, etcétera. Y entonces lo que necesitamos ahora son establecimientos, edificios
con mixtura de usos, con esta combinación de usos, se me ha ido, y esas relaciones programáticas dentro de algo que acabará siendo, bueno, un modelo, puede serlo, puede no serlo, desde luego es un modelo para proyectar. Crear edificaciones que satisfagan al mayor número de necesidades en el mismo lugar. Esto sí que es importante. Y abajo tenemos, sí, recogemos... Multifuncional y flexible, ¿no? Ahí está. No voy a... Porque ofrece nuevos servicios ligados a la nueva economía, que es lo que decíamos antes. La actual transformación nos obliga a reconsiderar la especialización del suelo por usos. Bien, esto luego ya es otro problema que vamos a tocar muy de lado, pero que claro, a nivel de urbanismo nuestras ciudades no estaban clasificadas, los suelos no estaban clasificados pensando en estos nuevos modelos. Entonces es verdad que a veces hay que hacer una revisión de la forma de tratar el urbanismo. Que es un espacio versátil. Vamos al segundo concepto, hemos hablado del multifuncional, vamos al versátil. El versátil es polivalente, todo es posible, tiene que permitirnos hacer un poco de todo. Soluciones con diseño que combinan lo mejor de cada espacio. Bueno, sí, la excelencia es otro de los criterios, espacios que puedan crecer según crecen las necesidades. Ahí hablábamos de esta famosa posibilidad de replicar y de modular para que el espacio siga creciendo. Un estilo de vida para mentalidades abiertas y modernas, más adaptadas a los nuevos usos y requerimientos espaciales. Pues esto lo demanda la sociedad, es una evolución. Versatilidad y convertibilidad en urbanismo. Vale, contraponemos las dos cuestiones. La primera vemos que es un lugar diseñado para diferentes actividades, ofrece más opciones a los usuarios que uno diseñado para una sola actividad. Y esto es conocido como versatilidad. La capacidad también es la capacidad del espacio de adaptarse a diferentes funciones con el menor cambio de sistema, minimizando la complejidad de esfuerzo. Es decir, que conseguir todo esto y esta adaptación no debe ser un esfuerzo muy importante ni tiene que suponer la demolición del edificio, el abandono del edificio, etcétera, etcétera. Y la convertibilidad es posibilitar estos cambios sustanciales a través de pequeñas modificaciones en el edificio. El criterio se relaciona con el anterior. Sin embargo, aquí lo fundamental es que la convertibilidad es una adaptación secuencial a lo largo del tiempo. No se demuele el edificio, pero sí que en un momento dado, para darle nuevos usos, tenemos que hacer una adaptación y una remodelación. Y a su vez pues tiene esta característica que es más difícilmente reversible. Entonces el espacio versátil sería el que ya se ha diseñado en un primer momento para esa multifuncionalidad con el menor esfuerzo posible y el espacio tenemos aquí. Convertibilidad, convertible. Y el convertible es el que sí que a lo largo del tiempo se van ejecutando una serie de renovaciones sin tener que demoler el edificio, pero que tiene más difícil reversión. Bueno, esto ya, el edificio de uso mixto tiene que combinar tres características como mínimo, que es el uso residencial, el comercial, tener espacios de estacionamiento y pueden añadirse más, pueden añadirse al infinito, pero mínimo tiene que haber estos tres para que se considere mixto. Edificaciones especiales. Bueno, pues son lo que dice aquí, equipos, sistemas, tecnologías, dispositivos que se implantan para complementar y mejorar el funcionamiento general de cualquier tipo de edificación, que son las instalaciones de servicios especiales que van ligadas a las edificaciones especiales. Pues todos aquellos sistemas que demandamos hoy a un edificio, que para que cumpla con todo esto que estamos comentando, veremos luego que deben ser periféricas. Por ejemplo, es que me surge la duda, las plazas de toros que se han hecho como edificios convertibles, ¿eso es un edificio convertible, las que son multiusos? ¿Perdón, las? Plazas de toros. Es que hay plazas de toros que ya no es la plaza de toros, sí, sino que es un edificio convertible. Sí. Se pueden hacer corridas, pero también se pueden hacer ferias, se pueden hacer conciertos, porque están cubiertas. O sea, ese sería un edificio convertible, ¿no? Esto es el caso de Barcelona, por ejemplo, ¿no? Sí, de Barcelona o en Vitoria también. Sí, Vitoria.
No, yo eso. Bueno, ¿qué es la infraestructura? Perdón. Sí, por supuesto. Que es que por no interrumpiros nos la había acercado. Bueno, siguiendo con las edificaciones Sí. especiales. Bueno, lo de las instalaciones de servicios especiales, pues bueno, está claro que no podemos obviar ecotecnología que se implementa para complementar el funcionamiento total de la edificación y conseguir las máximas aportaciones de confort y garantizar las necesidades que hoy en día son imprescindibles. Y a nivel de infraestructura, pues el conjunto de instalaciones, servicios y medios técnicos que soportan lo que sería el desarrollo de esas actividades. Lo que es cierto es que un edificio hoy le estamos exigiendo mucho más que hace 30 o 40 años. Pues exigimos más porque vivimos de otra manera. Queremos wifi en todas las habitaciones, no queremos pasar calor, no queremos pasar frío, no consentimos que nos entre el aire por las ventanas. Entonces todo esto ha supuesto un incremento muy importante de todo el aspecto de instalaciones en las edificaciones. Yo como anécdota siempre digo que si tú a tu coche le pides todo, le hablas con la voz y ejecuta las órdenes que tú le das, ¿por qué no lo hace tu casa? ¿No? Porque cuando el sol te deslumbra dices, Siri, bájame la persiana del salón, que es que no puedo ver la tele. Pues esto es lo que yo creo que es la evolución de la vivienda. Y todo esto atendiendo a estos criterios de lo que hemos hablado. Y alguno que veremos más, que es que ahora vamos a intentar ligar estos dos conceptos con la sostenibilidad, que es el tercer pilar angular de nuestra época. Sí. ¿Qué diferencia hay entre espacio público y privado? Bueno, aquí también hacíamos esta reflexión porque realmente nuestro encargo es un encargo público. Bueno, pues el público es aquel que es de uso, goce y disfrute, propiedad de todas las personas, es de todos nosotros. Por ejemplo, este velódromo, ¿no? El usufructuario son las entidades gubernamentales, alcaldía o instancias de gobernación, a quienes les compete el mantenimiento de estas edificaciones y el que todo el mundo pueda disfrutarlas, siendo el privado el espacio de uso y propiedad exclusivo de un grupo específico. Es decir, yo vivo en una urbanización privada con mucha zona verde, pero hay una barrera para que todos entendamos un poco la diferencia entre el público y el privado, ¿no? Y luego pues especificamos un poco las características del espacio público. Es un territorio que puede ser ocupado por cualquier persona, pueden estar y circular libremente en este espacio y está enmarcado en diversas dimensiones, y estas son la físico-territorial, es decir, su apego al suelo, la política, la social, la económica y la cultural. Todas estas dimensiones son características de los edificios públicos. ¿Qué es un edificio institucional? Bueno, una biblioteca, un juzgado, un ministerio, y la diferencia entre el público y el institucional es que los institucionales no son todos públicos, los públicos sí son casi todos institucionales, un pequeño matiz. Efectivamente. ¿Quién es el dueño de los espacios públicos? Bueno, pues se persigue el bienestar colectivo. Al Estado, en todos sus niveles de gobierno, le corresponde administrar los espacios públicos para el bienestar colectivo de los ciudadanos. Ello implica que el interés general prevalezca sobre el individual o particular y comprende el bienestar de toda la sociedad. Esto es importante también porque es otra de las características y refuerza un poco lo que hemos dicho. Queremos espacios públicos de calidad y edificios públicos de calidad. ¿Qué es un edificio público? Pues aquí le damos 4 características. Engloban un conjunto de tipologías bastante distinto, que son todas estas que decimos aquí. Son usados para varios fines. Y aquí es importante porque aparece una componente social para la movilización o la conectividad de un lugar a otro o de la población entre sí, para la socialización, para el aspecto lúdico, para el entretenimiento, para el aprovechamiento comercial, las expresiones culturales en la calle, en determinados centros, etcétera, etcétera, e incluso la protesta ciudadana.
Es decir, creo que parece una tontería y es otro aspecto que no hay que olvidar. Cualquier forma de manifestación ciudadana debe poder darse en los espacios públicos. Son lugares de apropiación del espacio usados para recreación, fundamentalmente, es decir, donde los habitantes de una ciudad pueden expresarse de forma artística, deportiva y cultural. Los espacios, y reivindicativa también, que haya faltado, ¿no? Los espacios públicos y abiertos de calidad son esenciales para generar conexiones con el vecindario, permitiendo la integración de la ciudad y la construcción del tejido social urbano. Bueno, esta característica también es muy interesante, no hemos hablado de ella. Es todo el aspecto humano y toda esta calidad que debe permitir esas conexiones humanas, es decir, el espacio público se ha convertido en un lugar de encuentro, en un mundo, bueno, el que ya todos sabemos porque es un tema manido, vivimos colgados del teléfono, que usamos mucho WhatsApp, que no nos relacionamos demasiado, que salimos de casa en coche y volvemos en el coche, bueno, no lo sé, entonces... Esto es una reflexión también, sí, ¿no? Sí, que el espacio desde luego, público efectivamente, sí. Vale, concepto interesante, que es la economía circular aplicada a las edificaciones. Estamos hablando de economía circular, estamos hablando de reciclar, estamos hablando de reutilizar todo. ¿Cómo se aplica esto a las edificaciones? Pues también hay 4 puntos interesantes. Pueden ser distribuidos desde muy distintas, diversas superficies, ampliables o reducibles según la demanda. Vale, en nuestra propuesta final hay unas bandejas que son plantas completas que llevan unos tabiques móviles que se abren y se cierran y permiten el uso del espacio en función de las necesidades en cada momento. Las instalaciones con una distribución clara en anillo que permita la variedad. Vale, para que mi edificio sea como yo quiero que sean, las instalaciones tienen que ir en el perímetro. Si van por el medio voy a tener un problema para hacer para que sea multifuncional, versátil y variable, ¿no? Para poder hacer esa variación de distribución tengo que llevar, bueno, un ejemplo claro para que nos entendamos todos es Beaubourg en París, el centro Pompidou, en el que ahí se ve muy bien que todas las instalaciones van por la fachada y acaban en la cubierta y se redistribuye desde allí. Los sistemas constructivos, desde su estructura hasta sus interiores, deberían ser colocados en seco para poder permitir una fácil reparación, reposición e incluso reutilización. Vale. Otro criterio interesante, cuando yo voy a poner, si yo pongo hormigón que se pone con agua, ahí es de la diferencia entre lo que es un material colocado en seco y un material colocado con agua. Generalmente el que se coloca en obra con agua acaba endureciendo y es complicado, hay que demolerlo, ya no se puede reutilizar. El que atornillo lo puedo desmontar, lleva las placas a otro sitio o el techo a otro lado, los pilares y lo puedo reutilizar. Entonces, una característica, que además esto aparece en determinada documentación incluso de la UE, definiendo estos espacios, es que sean edificios en seco. Y los materiales se deben prescribir, y esto lo hacen los arquitectos cuando hacen un proyecto, en el momento de su contratación, de forma que cumplan unos mínimos requisitos de reciclabilidad. Es decir, los materiales que se prescriben, ya desde su origen se debe saber que son materiales que se van a poder reciclar de alguna manera. Y aquí, como mínimo, 2 veces. 2 veces. Sí, esta mañana hemos tenido también bastante, se ha hablado bastante en torno a la economía circular y se han explicado bastante bien los procesos y yo creo que muy bien, que ha quedado bastante claro porque también había un poco de confusión entre cómo tiene que... Entonces también muy bien ahora, puntualizar más. Claro, en este proyecto hemos hecho mucho hincapié en una cosa que pensábamos que a lo mejor a nivel de ayuntamiento no les había quedado excesivamente claro, que es el coste que tiene un edificio cuando lo demueles. Es decir, el coste, establecemos esta famosa huella carbono y una serie de parámetros antes de construirlo, seguimos calculando durante la vida útil del edificio, pero cuando ha acabado su vida útil tenemos otro costo que generalmente no tenemos muy en cuenta, que es el coste de la demolición y del reciclaje de los materiales que componían ese edificio. Entonces, esto es un parámetro que tiene que entrar
dentro del cálculo de esta huella carbono y de todo esto que hacemos desde el inicio del proyecto. ¿Qué es el Libro Verde de la Unión Europea? Bueno, todos lo conocemos, ha habido varios y se van publicando para estimular la reflexión, básicamente. ¿Qué pasa? Que siguiendo a estas publicaciones de libros verdes, a nivel primero de Estados miembros de la UE y posteriormente a nivel de las propias comunidades, se prosigue esta reflexión y se van estableciendo unas normas. Por ejemplo, es muy interesante el Libro Verde de la Generalitat Valenciana. Aquí lo que ponemos, que no lo leeremos todo, es una declaración de intenciones, pero realmente es muy interesante. Bueno, pues aquí ellos hablan de que se produce esta reflexión por la irrupción del COVID y unos cambios de paradigma, etcétera, etcétera. Sí, la estrecha relación entre el fomento de la calidad de la arquitectura y el bienestar de las personas, que eso claro. Yo creo que es algo que todos hemos vivido. Esto es una declaración de intenciones. Luego realmente este Libro Verde está muy bien y se ve que se están implementando medidas ya en este sentido. Y lo que vemos también, pues claro, que estamos siguiendo la famosa Agenda 2030, los 17 objetivos que nos marca y luego la descarbonización prevista para el año 50 por la Comisión Europea. Ya veremos si llegamos. Esto es otro challenge, pero bueno, ahí está. Y desde luego que si no se empieza a hablar y si no se ponen medidas en marcha, aunque sea de forma paulatina, más lenta de lo que quisiéramos, no se va a llegar. Sí, porque fomentar la responsabilidad social sí, pero claro, ¿cómo se consigue esa responsabilidad social al final? Si hay una concienciación suficiente para que haya siempre una iniciativa. Pues no sé si tu conclusión es la misma que la mía es personal y la mía es que si realmente, si el Estado no está detrás, si alguien no está detrás de nosotros, se sigue haciendo todo de la misma forma. O sea, es muy difícil crear esa conciencia de, bueno, aunque haya, como estás comentando, es paulatino, pero bueno, realmente no todo el mundo lo quiere ver, ni lo quiere aplicar, ni probablemente tenga ni los medios, ni vaya en esa línea. Entonces, bueno, mientras se pueda mantener, se mantiene, ¿no? Es un claro, poco tú te cuenta que a nivel personal, bueno, otra anécdota simplista, pero bueno, es muy significativa, ¿no? O sea, es que yo tengo un coche de gasóleo, pues a mí mientras no me digan que lo tengo que dejar, no voy a cambiar a un coche de otra manera. O sea, es decir, vamos a intentar cuando construimos nuestra casa, cuando hacemos no sé qué otra, evitar, salvo que realmente hay un marco legislativo que nos lo impida, vamos a intentar escabullirnos y hacer las cosas como nos parece que van a estar mejor y generalmente pues en función de la tradición, en función de una serie de conceptos. Sobre todo si presuponemos, porque claro, también hay mucha desinformación que va a ser un sobrecosto, que se va a complicar, que es más difícil, porque claro, también la concienciación y en saber realmente de lo que estás hablando es fundamental, pero también creo que es un poco lo que nos falta, ¿no? Por eso vamos un poco a la cola de otros países que esto lo tienen como muy asimilado y ya es el modus operandi, pero aquí pues eso. Bueno, existe la picaresca en España que dice, no sé si es igual en todos los países, ¿no? Pero date cuenta que también es un fenómeno que es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, todo cuesta más porque cuesta más producirlo porque no lo estamos utilizando, es decir, sabemos que todo se abarata, los materiales se abaratan, etcétera, cuando aumenta la producción porque se están utilizando. Luego realmente lo ecológico cuesta más porque no está todavía desarrollado ni implementado de una forma adecuada, sino entendemos que a término, en un plazo relativamente corto, si todos hiciéramos el esfuerzo, los precios deberían bajar. Claro, pero es la capacidad de ver la foto más amplia, no claro. Realmente quedarte en tu momento, no, yo ahora tengo que pagar más, así que mejor me quedo como estoy y que a mí no me afecte. Eso es. Claro, eso que es, tiene que haber, como comentábamos, una responsabilidad social de ver más allá y de ver que es que realmente tiene que ser, bueno, algo de todos y que al final se elimina todo el residuo, o sea, que realmente después la rueda funciona, pero claro, hay que hacer por apoyarlo, ¿no? Y tratar de que haya un compromiso en ese sentido. En toda la sociedad. Luego lo que sí que vemos pues es esto que te decía, partimos de la Unión Europea, vemos que a nivel autonómico se están haciendo cosas y vemos, por ejemplo, pues este último punto
que es importante, el Govern de les Illes Balears declaró en el 8 de noviembre del 19 la emergencia climática. Te das cuenta que fue una época que todas las autonomías iban declarando sucesivamente la emergencia climática porque el Estado español la había declarado, porque, y todo esto viene de la UE. O sea que, bueno, pues a lo mejor es la forma de ir implementando un poco el tema. ¿Cómo es un edificio sostenible? Bueno, pues es un edificio que por su construcción y equipamiento puede mantener o mejorar la calidad de vida del entorno en el que se encuentra. Hablamos de condiciones internas y condiciones externas, es decir, mejora la calidad de vida de los que están dentro y los que están fuera. Para ello es fundamental conseguir un alto nivel de eficiencia, reducir el consumo de energía, agua y otros recursos, minimizando la contaminación. Y aquí hablamos, bueno, como dato anecdótico también, el edificio más sostenible del mundo. Bueno, pues hay una asociación que es la BREEAM, que es inglesa, que ha hecho esto, ya cuenta con más de 600.000 edificios certificados y según ellos el más sostenible del mundo se encuentra en Ámsterdam, como no, para los que nos gusta la arquitectura sabemos que hay muchas cosas bonitas y muchas cosas interesantes que ver en Ámsterdam y Rotterdam, en general en Holanda, sí. ¿No? Y este cuenta con esta certificación, produce su propia energía de forma autónoma, es reciclable, etcétera, etcétera. Es decir, que según los parámetros de esta asociación, hoy por hoy sería el más sostenible. ¿Qué requisitos debemos reunir para ser 100% sostenibles? Bueno, pues esto es interesante también. Construir con materiales respetuosos con el medio ambiente, naturales o reciclados, que posteriormente se pueden reutilizar o reciclar. Por eso te hablaba de un mínimo de 2 ciclos. Y que no contienen componentes tóxicos o peligrosos. Esto es relativamente fácil de hacer también, es decir, utilizando recursos renovables, teniendo en cuenta la conservación de la energía y de los recursos hídricos, fundamental. Y aquí hablamos de versatilidad y convertibilidad otra vez, porque es una de las siguientes características de los edificios 100% sostenibles. ¿Qué es esto? Se proporcionarán edificios comunes, polivalentes, que ofrezcan alternativas de uso a lo largo del tiempo. El área del espacio común versátil en proporción al área total del edificio, tomando como dato de la superficie construida, será igual o al menos al 50%. Bueno, aquí se introduce un dato. Para que el edificio sea sostenible, tiene que ser versátil y tiene que ser 50% versátil, es decir, un 50% de su superficie, al menos, tiene que cumplir las características del edificio versátil. Y el convertible es, bueno, vamos a ver, la convertibilidad es otra historia. Aquí no se fija ese porcentaje. Se habla de elementos del edificio que se diseñan o modifican para permitir acondicionar los espacios a cambios de uso futuro. Elementos que pueden posibilitar la convertibilidad son, claro, si yo tengo que modificar mi edificio a futuro para darle un nuevo uso, los elementos que deben de posibilitar esto son la estructura, que no sea muy rígida y me permita hacerlo, las particiones verticales o horizontales, que sean ligeras, que sean atornilladas, volvemos siempre al final siempre volvemos a lo mismo, ¿no? Que sean en seco, que sean atornilladas. Las preinstalaciones y los mecanismos representativos. Bueno, pues todas aquellas instalaciones que decíamos que iban por fuera, pues aquí también se deben de poder modificar y deben de haberse diseñado en un principio de forma que esta modificación sea posible. ¿Cuántos edificios 100% sostenibles? Te diría que ninguno, ya ves que la BREEAM ha calificado. Claro, es que un edificio sostenible, claro, 100% sostenible ya parece que da mucho respeto porque dices, bueno, sí, ya cumple un 50%, pero realmente eso, en la práctica, ¿cuántos hay? ¿O cuántos en este momento? No, hay sistemas de certificación, por ejemplo, el sistema Passive House, sí, que hace que tú puedas hacer una vivienda y que seas autónoma, que puedas desenchufarte de la red y vivir de una forma prácticamente autónoma. Solo tendrías que producir tu energía primaria, la de tu lavadora, la de la tele, etcétera, etcétera. Pero el edificio en sí se calefacta, se enfría, etcétera, etcétera, porque tiene un buen aislamiento y es autónomo. Es decir, 100% no lo sé, pero que hemos dado grandes pasos y que podemos seguir avanzando,
con lo que tú decías que es lo más importante, con ese gran cambio de mentalidades. Mentalidad, sí. Pues todas estas reflexiones de las que venimos hablando han presidido a la elaboración de este proyecto, anteproyecto. Para nosotros es un proyecto porque es un hijo en el que queremos creer y nos parece muy interesante. Bueno, el objetivo es apoyar esta circularidad alargando su vida útil mediante un diseño que permita esta adaptación a futuro. Con esta medida se contribuirá a la reducción de las emisiones de carbono, el coste y el uso de recursos y se generarán menos residuos, este famoso residuo que... Y los aspectos relevantes del diseño son estos. Esto es una cosa que no me he inventado yo, esto está ahí. Y este pequeño esquema permite entender esto, que hay que meter, hay unos inputs por un lado y por otro que son indispensables, y al final de todo esto en el medio aparece una casillita que dice edificio. Y dice, bueno, pues esto es el resultado de tener en cuenta todas estas variables a la hora de concebir o diseñar un edificio. Entonces, pues estos eran los primeros croquis que hemos hecho de este edificio y una primera maqueta de volúmenes, pensando un poco en esto. Bueno, aquí sí que es verdad que es más interesante quizá hablar un poco de estos planteamientos de inicio. Los espacios exteriores son proyectados como lugares de trabajo, convivencia e interacción. Nuestro clima mediterráneo nos lo permite, es cierto. Tenemos un clima que es una maravilla para todo este tema del que hablábamos antes, de la conexión, de la relación, de la socialización. El clima nos lo permite. Hay sitios donde esto es mucho más complicado. Y esto lo llamamos eufemísticamente el nuevo bienestar productivo. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final yo te doy unas condiciones magníficas para que trabajes cómodo, trabaja más o trabaja bien. Bueno, es cierto que vamos a trabajar de una forma, digamos, más positiva y de una forma nos sentiremos mejor trabajando en un entorno que sea más saludable más también, saludable. Como dices, más Exacto. saludable, pero más salud en el trabajo y claro, se va unido a la productividad y... Has dado en el clavo, saludable. O sea, el espacio que no usa determinados materiales tóxicos que no se encuentran luego en el aire, el espacio que tiene un sistema de ventilación estudiado, el espacio que renueva continuamente de una forma natural el aire que entra dentro y que sale, el espacio que se autorrefrigera porque utiliza determinadas características de los materiales. Todo esto hace que al final sea más saludable. Y el rendimiento de quien está ahí mayor. Y el rendimiento, por tanto, debería ser mayor, claro. Claro, si yo estoy bostezando, estoy en un ambiente con poca luz. Con la temperatura perfecta, temperatura va viniendo, no. se va adaptando a... Claro, que se va adaptando constantemente. Entonces, aquí hemos pasado un poco rápido. Bueno, planteamos un único espacio peatonal, un gran hall desde la calle y un único núcleo de escaleras abierto ya en su interior que permite múltiples recorridos a través de sus espacios, facilitando lugares de encuentro. Vale, esto es interesante, hay que fomentar esto. O sea, tiene que haber unas circulaciones claras, amplias y evidentes, a lo mejor las dos direcciones del edificio, la transversal porque es como entro, la longitudinal, y a cada nivel, que es como yo enlazo las plantas y las actividades. Incluso por la parte de atrás, en un momento dado, se había planteado una rampa que fuera subiendo entre niveles para poder acceder de una forma más suave. El criterio principal es la fluidez espacial. Este fluir invita al dinamismo, a organizar el espacio interior huyendo de una compartimentación rígida. Esto tenemos que olvidarlo ya, este concepto. Dejando que el programa se desarrolle dentro y fuera, donde los límites son difusos y se cuenta con espacios ambiguos, semicubiertos y semicerrados. Vale, esto es muy divertido también y es interesante. En las plantas de arriba, aquí no se ve bien, luego sí que se verá mucho mejor, hay esa conexión difusa entre el exterior y el interior. Y hay unas terrazas exteriores y unas terrazas interiores. Hay una bandeja y una planta entera que se dedica al coworking, que nos parece que también es el futuro, también es una forma de socializar, es decir, que al final tú puedes teletrabajar, con tu PC te vas a una zona como puede ser esta que queremos crear, puedes charlar un momento, seguir sentarte a tu mesa y trabajar y dispones de todas las comodidades. Pues este espacio es difuso, hay una gran cristalera que te permite salir a una terraza y trabajar fuera o dentro de una forma mucho más cómoda.
si me permites, solo como un paréntesis. Para contextualizar, se trataba de preparar el encargo de un edificio multifuncional donde albergar diferentes usos y actividades. Por un lado, una parte más administrativa, más de mantenimiento, más de servicios, y buscar un foco de atracción para que también se pudiera desarrollar una parte lúdica. Y nosotros inventamos un programa donde pudiese albergar un coworking, salas de reuniones, un gimnasio, una sala de yoga, un bar cafetería, porque el solar nos prestaba, con las vistas y la orientación, se prestaba mucho a poder darle muchísima actividad y que se convirtiera en un foco a nivel del entorno urbano para que la gente realmente pudiera disfrutar durante todo el día de diferentes actividades en un mismo espacio. Era como para que, y de esta manera se puede apreciar que en el primer croquis los colores significan los diferentes usos, porque luego también había que ver cómo ligábamos el uso administrativo con el uso lúdico, cómo conectamos, como hablaba muy bien Ricardo, de la fluidez espacial, cómo hacer algo diáfano, que sea atractivo, que invite a que la gente vaya, que no se quede en un edificio oscuro, triste, donde se cierra a las 8 y ya no hay vida, sino que se pueda utilizar durante la noche. Entendemos que la sostenibilidad también es eso, sacar el máximo partido a tu edificio todas las horas que puedas. Que esté vivo todo lo posible. Exacto, porque además también lo hace más saludable, porque al final es un círculo en el que todo confluye, ¿no? Y entonces simplemente era comentar un poco pues, el contexto en el cual nos invitaron a preparar una propuesta para solucionar un problema que tenían de espacio y de cómo conectar las actividades y los usos de forma coherente y un poco más lógica, ¿no? ¿Sería como un centro cívico? O sea, que un centro una cívico, administración con... Sí, es un centro cultural donde también hay usos administrativos, de servicios, de mantenimiento, Deportes. de policía, sí. Pero intentaban concentrar una cantidad de actividades que ahora necesitaban espacio y no disponían, y a ver cómo lo casábamos con el reducido terreno que nos habían facilitado para ello. Ajá. Y era pues buscar un poco La solución. qué alternativa podía ser viable para ellos. Sí, una gran preocupación del alcalde era que la gente se iba a trabajar al parque, ¿sabes? El típico parque industrial o al, ¿cómo se llama esto? Una incubadora de empresas, ¿no? Y que a las 8 de la noche ya no pasaba nada en el lugar. Es decir, la gente se iba de fiesta también a Palma, se iba a otros sitios. Entonces, ¿cómo mantengo a la gente aquí? Pues tengo que buscar un elemento fuerte ubicado en un sitio concreto del municipio donde la gente acuda y donde yo pueda crear esas conexiones, donde yo pueda crear pues todo ese aspecto social para que la gente ya no se me vaya fuera, que es lo que yo quiero. Yo quiero crear quiero que haya ambiente aquí, que este pueblo... Es que pueden trabajar, terminas a hacer una clase de yoga, qué maravilla. O sea, es como sí, muy, todo va teniendo coherencia. Muy divertido. Abajo hay un gimnasio, en la primera planta sería la zona, la famosa sala esta para yoga. Lo que ves arriba con una bandeja en vuelo sería la cafetería, que también tenía esa conexión interior-exterior. Vamos a pasar, sí. Y al otro lado, pues el aspecto administración abajo, intermedios son unas zonas también que puede disfrutar el ayuntamiento, tanto para temas culturales como para sesiones del pleno, si quisieran. Y la zona de arriba es el famoso espacio de coworking, que se lo hemos mimado, lo hemos mimado mucho. Bueno, aquí es un poco cómo funcionaba esto desde el punto de vista de este primer croquis, cómo queríamos hacer para que el edificio pues utilizara un poco estos recursos naturales que tenemos, que son gratis, para hacer más cómoda la vida de la gente que lo iba a utilizar, de los usuarios. Incluso este edificio al final se ha integrado hasta un rocódromo dentro, en esta parte que es a doble o triple altura. Es un muro vertical y se hacía un pequeño rocódromo. Ya aprovechado hasta al máximo. Y luego hay que decir que estaba colindando también con las instalaciones deportivas que ya tiene el ayuntamiento. Entonces, bueno, volvemos aquí lo que señalamos son los criterios por los que creemos que cumplimos con ese requisito de convertibilidad y versatilidad, pero para no hacerlo más largo,
vamos pasando y aquí lo que vemos pues son estas famosas plantas, cómo se distribuye. Abajo vemos los aparatos de musculación, las esterillas de yoga en la planta de superior, que aquí es inferior, que sería la de yoga, el famoso coworking y la cafetería, y la cubierta, que planteábamos una cubierta vegetal también para integrar completamente en el entorno el edificio y hacer que esa tierra y ese riego que hay arriba y esa humedad también favoreciera el bienestar térmico dentro de la edificación. Aquí, no sé qué. A ver si podemos lanzar el vídeo, si sabéis cómo va esto. Nuestro técnico de sonido. ¿Perdón? ¿Sabes cómo lo lanzamos? Lo lanzamos aquí. Ah, mira, ya está, mira, ya está. Vale, vale. Ya está, fantástico. Es un mago. Sin levantarte, ya está. Aquí vemos ese núcleo, ese gran núcleo de conexión vertical, aquella zona difusa del coworking con esas terrazas, todo acristalado para que entre el interior y el exterior exista permeabilidad. Ya estamos en el gimnasio. Y arriba esa de yoga. Había unas conexiones muy difíciles que establecer con las circulaciones y todo esto con la zona ambiente. Pero bueno, ahí hay unos paneles solares, esta cubierta vegetal, y aquí vamos a intentar meternos dentro de la zona de coworking, si es posible. Y aquí estamos. Qué amplitud, qué maravilla, ¿Ves? la luz. Bueno, entonces, lo siguiente a esto... nos ha faltado el cuadro de superficies. Bueno, al final lo que queríamos decir... No lo vemos, da igual. La anterior. Ahí está. Lo que queríamos decir... Bueno, que cuando hemos pasado las plantas igual hemos sido un poco rápidos. El programa que al final conseguimos cuadrar con zona de servicios, zona de mantenimiento, zona de lúdica y salas de despachos y zonas de gimnasio, conseguimos cuadrar un poquito todo esto en un espacio de 1.700 metros, que entendemos que para todos los usos que nos implicaban, pues la superficie construida al final no es un número excesivamente alto, pero que consigues optimizar muy bien los espacios. Será el número final para decir, mira, en 1.600 metros conseguimos optimizar mucho y pensamos que va un poco en la línea de la sostenibilidad y poco más. Bueno, estaba hasta protección civil aquí, ¿eh? Podéis ver que hay una gran variedad de usos. Policía local, gimnasio, despacho, sala polivalente, sala de yoga, bar, restaurante, chill out, espacio coworking, terraza, balcón, sí. Sí, bueno, ya ves ahí que... Ajá. Necesitamos esto y nosotros dijimos que para focalizarlo vamos a destacar puntos como más atractivos, ¿no? Como es el gimnasio, la sala de yoga. Sí. Puedes poner el vídeo otra vez si quieres, ¿no? Vale. Venga, os pongo el vídeo. Más atractivos, que realmente son necesarios, son demandados, que la gente necesita. Y que agradeces mucho tenerlo cerca y poderlo utilizar y sobre todo también, aparte de la eficiencia, que hablábamos en el edificio, también para el tiempo de las personas. A nivel volumétrico se puede apreciar como una franja bastante, no diremos dura, pero muy lineal, donde se plantan aquí los servicios. Luego ya y una parte más agarrada con la tierra, con el terreno, que es de piedra, y a partir de aquí flota, y las plantas superiores donde tenemos pues las zonas de administración y el coworking ya es una zona mucho más ligera, abierta, porque necesita esa conexión interior-exterior para que el espacio, aunque tenga la dimensión real que tiene, espacialmente parezca mucho mayor, ¿no? Consigas esa fluidez espacial a través de esa transparencia que generan estas lamas, que son de madera en principio, para que se pueda disfrutar mucho más de ese espacio. Y luego el núcleo vertical, que es por donde se accedería, y luego la esquina, que es de donde desde arriba se tenía una vista maravillosa, se podía ver el mar, entonces ahí es donde dijimos, aquí tenemos que meter pues algo potente, la cafetería, la sala de yoga, las zonas donde realmente tú ya estás para desconectar, relajarte, poder relajarte, disfrutar de la vista y que sea un plus. Y sobre todo esa permeabilidad interior-exterior, para que tú reconozcas que esa actividad que estás haciendo es en tu propia
ciudad, en tu entorno, y reconozcas perfectamente los sitios y valores qué bien que estoy, qué buen entorno tengo, qué sol, qué luz, qué vistas. Todo esto es lo que nosotros queremos que hay que enfatizar para defender lo que realmente creemos que hay que defender del propio lugar, porque cada arquitectura es única y cada espacio es único. Entonces este solar era único, no había otro igual, y lo que buscamos era eso, optimizar al máximo los servicios en la planta inferior y destacar en la planta superior como que va flotando esas áreas abiertas que incluso van ligadas al campo de fútbol que tienen detrás, para que ellos realmente puedan hacerse suyo el territorio y desde allí dominar pues el entorno que es donde están y decir, yo vivo aquí porque realmente lo disfruto, y esa era un poco también la idea de desarrollar este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, Ricardo, Antonia, Ricardo, muchísimas gracias, súper interesante. Y bueno, enhorabuena por el proyecto y gracias por haber venido. Gracias. Es un proyecto, ¿eh? Bueno, por el proyecto que está en proyecto. Está en proyecto. Llegar a ser algo, no.